les doy bastante de los negocios que nosotros vemos y nos tocan la puerta, es lo que yo le digo a ustedes, ¿en qué negocio me meto? ¿Ok? Y aquí hay que diferenciar, y no es para decirle que Haití es malo, sino que hay que saber en qué piscina te vas a meter. Si es en la de Haití, tecnología o e-commerce y ventas. ¿Ok? Yo siempre digo que e-commerce no es Haití. Haití es algo que funciona para hacer un propósito, pero un error que yo veo bastantes personas que me dicen, oye, queremos desarrollar un app para esto. Y lo que yo le digo a ustedes saben que desarrollar un app conlleva seguir desarrollando el app por siempre, ¿no? Y a la misma vez meterte en una pelea de que la gente instale tu app y tengas un usuario activo, que es muy, muy difícil. Entonces, e-commerce y ventas es agarrar y usar las herramientas que se adaptan rápido al cambio para salir a vender. Y por eso que digo, el stocking neutral es que yo veo bastantes empresas que se quedan y se van por el lado de acá diciendo vamos a hacer una página y 7 meses desarrollando una página cuando ya existen los Shopify, los WooCommerce, los Magento, que es conecta y sale a vender. Entonces, esto se trata de adaptarse rápido. El ejemplo que les doy es WhatsApp Payments. WhatsApp Payments ya salió en India, va a estar saliendo creo que en los próximos 5 meses en Estados Unidos, Latinoamérica, y tú lo que quieres es poder adaptarte rápido a ese cambio. Así como mandas un sticker, vas a poder recibir un pago. Entonces, quieres tener un sistema que pueda aceptar pagos de donde sea y tú puedas seguir tu backend o tu operación logística sin tener mucho cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú creces el ecosistema digital? Si todos los días está Twitter, Bing, Google, YouTube, TikTok ahora y cada uno de estos va cambiando. Entonces, ¿cómo uno hace esto sin volverte loco? ¿Cómo centralizamos todos los esfuerzos? ¿Cómo haces todo para unir fuerzas? Entonces, eso lleva a la pregunta, ¿no? Que es de este foro. ¿Cómo hacemos que el e-commerce sea una alternativa viable y exitosa para las micro, pequeñas y medianas empresas? Hay que entender algo primero. O sea, e-commerce no es que tengo que tener un website. Tú puedes empezar por WhatsApp, tú puedes empezar por Instagram vendiendo, pero en el momento que una pequeña empresa empieza a recibir una cantidad de órdenes al día, el servicio, logística y la única manera de poner todo eso junto es con sistemas. Y todos esos sistemas, cuando yo me refiero es, en e-commerce, por ejemplo, de por sí tienes lo que es Shopify, Magento, WooCommerce y cualquier otra opción que quieras usar. Tienes que agarrar pagos, que sea Visa, Mastercard, Clave, PayPal, Nequi, Yapi y a futuro Bitcoin, si empiezas a ver que el mercado lo demanda. Entonces, que tú puedas atender a tu cliente rápido vía WhatsApp, Instagram, Facebook u otros, y a la misma vez tienes que agarrar que sea ASAP, Globo, DHL o cualquier otro sistema logístico. Y todo esto tienes que agarrarlo. Y todo esto tiene que comunicarse fluidamente, rápido, que tú puedas ver tu data sin problema. Y para darles un ejemplo, este es un cliente nuestro que nació en la pandemia. Nació en la pandemia y no ha parado de crecer y ha ido creciendo. Tapé los números por privacidad, pero a la misma vez lo que queramos que vean es que esta es una tienda que nació con 4 productos. Hoy en día tiene más de 400. Y el juego de los que les mencioné, esto no es quedarse desarrollando, sino es salir a vender, adquisición de cliente. Y a la misma vez entender que como un negocio, no es como creo que ves por internet en YouTube que todo el mundo dice sale a vender en línea y la impresora va a empezar a escupir billetes. Eso no existe, en mi opinión. Lo que no te dicen es que tenemos gastos de registro de marca, costo de fulfillment, que es envíos y preparación, asistentes virtuales para atender a clientes, proteger la marca en línea, costos de procesamiento de pago, costo de producto, anunciarse en Google, anunciarse en Facebook como ejemplo. Y entonces, ¿a dónde quedo yo y mi empresa? ¿No? O sea, ahí es donde hay que tener un balance de todo lo que conlleva esto y sistematizarlo. Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Y lo que yo le digo a todo el mundo es que el valor de tu marca es igual a tu ingreso recurrente más tus activos digitales más tus canales de venta. Como tú vayas creciendo tu ingreso recurrente es donde tu operación puede ir creciendo de una manera digital y teniendo una relación con el cliente bien fuerte para crecer. Tus activos digitales sean tus contenidos que tengan o cualquier otro activo digital que te cree valor en el canal y a la misma vez cómo vas creciendo tus canales de venta para que tú puedas ir vendiendo a través de diferentes canales, y se los voy a explicar ahora. El valor total, por ejemplo, una tienda nuestra que tenemos en Estados Unidos, es esto, que tú entiendas que tú en línea, tú estás
adquiriendo clientes que van a tener un tiempo de vida contigo. Por ejemplo, este señor en 2 años se ha gastado $8,600 con nosotros. Entonces, para mí, entender cuánto yo puedo pagar para adquirir un cliente, ahí es donde cambia el juego del mercadeo y estrategia. Cuando tú sabes tu costo por adquisición y tú sabes cuánto vale el tiempo de vida de un cliente tuyo, tú puedes armar ya un plan estratégico para adquirir clientes y poder desarrollar esa relación digital. Entonces, ya para cerrar, es el valor de una marca o un negocio en línea, como yo lo veo, es, como les hablé a ustedes, agregar diferentes canales, donde tu marca está en el medio, que es lo que agarra el valor. Y tú puedes vender a través de Facebook, ver a través de email a tus clientes, vender a través de eBay si te es posible, vender a través de Amazon si es posible. Si han visto, Amazon ha ido creciendo su footprint. Ya Amazon es Amazon UK, Amazon Australia, Amazon India, Singapur. Entonces, si tu marca puede hacer eso, también es bueno que lo tengas ahí, pero que sea una parte de, que tú puedas atender vía WhatsApp, que tú puedas atender a través de Honey, tú puedas vender a través de Walmart, de Instagram, Mercado Libre, que tiene un crecimiento enorme, Bing, que es otro buscador, ahora TikTok, que se está transformando tiene una gran cantidad de usuarios activos, y veas a través de Google. Así que, en resumen, y para cerrar, es lo que le digo, o sea, el poder de una marca o un comercio en línea es eso, no estancarse tanto en el desarrollo de algo que ya fue inventado versus adaptarse al cambio y tener herramientas que se puedan adaptar bien rápidamente en este mundo cambiante al cambio. Así que lo dejo, Hitler, y me imagino que las preguntas al final, ¿no? Efectivamente, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, de inmediato seguimos con nuestra segunda presentación, que estaría a cargo de Juliana Benútolo. Ella es especialista en temas digitales de Llorente y Cuenca, Panamá, y nos va a explicar la importancia del tema digital para el fortalecimiento de las marcas. ¿Qué tan importante es para mantenerse en el top of mind de los consumidores? Adelante, Juliana. Se los dije, de nuevo con el mute. Gracias, Hitler. Me parece una buena casualidad que mi intervención haya venido justo después de la de Luis, porque cuando él hablaba de los activos digitales y del ecosistema, yo pensaba que eso es lo primero a nivel reputacional que vemos digitalmente. Ese ecosistema digital es la base de la creación reputacional de cualquier empresa y de su huella digital. Y todo cómo nos ha cambiado conductualmente como consumidores y también como empresas, cómo accedemos a servicios, a productos, ahora todo digitalmente por estar en la situación del confinamiento y de la pandemia, agrega un elemento adicional a lo que debemos contemplar en el desarrollo y la creación y el fortalecimiento de la reputación de una marca. Porque el tener una presencia de e-commerce, ya sea a través lo vendo por Instagram y por WhatsApp, o tengo una plataforma consolidada para hacerlo, me agrega un punto de contacto adicional con mis públicos y me agrega a la vez un riesgo reputacional posible adicional. Cuando arranca el confinamiento y las empresas se ven limitadas en estos puntos de contacto que tienen para ofrecer sus productos y sus servicios, lo primero que notamos es que las empresas que fueron más exitosas, digamos, fueron las que fueron flexibles en su estrategia. Nosotros venimos escuchando el tema de transformación digital desde hace rato y muchas siempre ha sido como la asignatura pendiente, de esto lo puedo hacer más adelante, o a nivel de planificación, de repente no es el momento ahorita, y las empresas se enfocaban en otras prioridades, no viendo que inminentemente e-commerce iba a acaparar sus vidas. COVID le ha metido un acelerador importante, y las empresas que pudieron flexibilizar su toma de decisión, el adaptarse, como decía Luis, o sea, no es que tienes que montarte la super plataforma de una para encontrar esa manera de sí ofrecer tu producto, tu servicio a nivel digital, han sido las más exitosas. Y eso ayuda a su posicionamiento y la reputación que tienen, porque la recomendación sigue siendo la principal moneda para poder
visibilizar y lograr un mejor alcance de tu producto o servicio. Lo otro es que, o sea, lo segundo es tener siempre la anticipación como mantra, va a ser como la lección que nos deja el COVID. Eh, Como decía, el tema de implementar plataformas de e-commerce se había convertido en algo que podía dejar para después, pero el poder prever esos posibles escenarios son los que me van a garantizar el éxito. Y aquí ha habido un pequeño, es otro espacio donde se genera ese riesgo reputacional, porque las pequeñas empresas, al contar con esa flexibilidad que mencionaba anteriormente, porque precisamente no tienen la verticalidad en la toma de decisiones que tienen las grandes empresas, pudieron accionar de manera más rápida. Sin embargo, vemos que grandes empresas han tenido pequeñas trabas en cómo empiezan a ofrecer sus servicios digitalmente. Grandes tiendas por departamento todavía te están vendiendo por WhatsApp y te contactan 3 personas diferentes a la vez, y aún así tienes que coordinar con una cuarta persona el delivery porque ellos no te lo ofrecen, pero el delivery se atrasa y son 2 semanas más que tienes que esperar. Hay gente que ni siquiera le llegó su producto. Entonces, todas esas cosas que no tienen que ver con mi especialidad, que es la comunicación, pero afectan lo que precisamente gestiono, que es la comunicación y la reputación de los clientes, porque al agregar un punto de contacto más con ese cliente, es un punto de contacto más que tengo que cuidar para proteger mi reputación. Si mi experiencia como consumidor era homogénea, cuando yo iba a la tienda, recibía un buen servicio, me entregaban mi producto, el producto tenía buena calidad, pero al incorporar, a tratar de trasladar esa experiencia a un ámbito digital, si yo no le puedo ofrecer esa misma coherencia y homogeneidad al cliente, voy a estar afectando o entrando en esa dimensión donde puedo afectar la reputación de la marca, de una marca previamente construida, sólida en un entorno offline. Y es importante que, si todavía no lo hemos hecho, cambiemos el mindset del mundo offline y del mundo online. Desde hace mucho tiempo es un solo mundo, y lo online y lo offline simplemente son puntos de contacto adicionales. Así como nuestra presencia online y nuestra presencia offline no son cosas que viven separadas, asimismo las marcas, este es el momento que tienen para terminar de integrarse como un todo en esos diferentes puntos de contacto que tienen con sus clientes. Entonces, tomando en cuenta cómo nuestra capacidad como empresas para poder trasladar la oferta de productos y servicios a este entorno tan cambiante, es lo que va a garantizar el éxito. Si yo no, y proteger mi reputación. Otro dimensión, digamos, que interviene también es el tema de cómo nuestros colaboradores han sabido ser los principales promotores o embajadores de la nueva manera en la que estamos ofreciendo productos y servicios. El employee advocacy toma una relevancia importante porque ese relacionamiento que teníamos antes en persona lo hemos tenido que trasladar al mundo digital. Ya la manera de buscar clientes y de construir y fortalecer las relaciones con los clientes no se puede dar en el ámbito físico, por lo menos, yo digo que por lo menos como hasta fin de año, de una manera de lo más similar posible a como lo conocíamos. Entonces también fortalecer, buscar que en ese espacio digital también podamos fortalecer la reputación de la empresa que está entrando en un espacio que probablemente era previamente desconocido, es un elemento más que debemos contemplar para la protección de la reputación. Nunca olvidar que por más consolidada que tengamos nuestra presencia digital, la recomendación sigue siendo lo más importante. Aunque tu sitio de e-commerce no tenga una sección de reviews como lo tiene Amazon, no hay nada más poderoso que una persona molesta en un grupo de WhatsApp. Entonces, asegurar que la experiencia que le estoy ofreciendo a mi cliente siempre tenga presente ese como journey que tiene de te busco, tengo una necesidad, te busco, te considero, te compro, pero siempre queremos llegar al sweet spot de te recomiendo. Y por último, recordar la anticipación como mantra. Llegó COVID, nos arrolló como un tsunami,
todos tuvimos que correr a ver cómo adaptábamos nuestra nueva manera de trabajar, nuestra nueva manera de comunicarnos, nuestra nueva manera de relacionarnos, de celebrar los hitos importantes de nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido por lo menos o una boda, un bautizo o un cumpleaños por Zoom. Entonces, tomando en cuenta lo cambiante que es el entorno y lo cambiante que es el ecosistema digital, lo que está de moda hoy, lo que es trendy hoy, lo que funciona hoy, mañana o pasado probablemente ya no sea relevante. Entonces, si estamos entrando, remojando nuestros pies en el agua de e-commerce y empezar a ofrecer nuestros servicios y productos a través de plataformas digitales, tenemos que estar muy alerta de las tendencias y de lo que viene para seguir siendo relevantes y seguir sosteniendo esa relación con nuestros clientes en todos los espacios donde tengamos puntos de contacto. Muchísimas gracias, Juliana. Quisiera recordarle a nuestra audiencia que este foro les llega por una cortesía de Multibank, que es nuestro patrocinador. Queremos agradecer a Multibank la confianza en Capital Financiero para la realización de este evento. Ahora, ya vimos cuál es el reto de incorporarnos a esta era digital. Ya hablamos de la reputación de la marca a nivel digital, pero ahora vamos a hablar de algo que es muy importante. ¿Cómo cobramos nuestros servicios? ¿Cómo garantizamos que nos paguen lo que ofrecemos? Y para eso tenemos con nosotros a Alexander Acosta, es el vicepresidente y gerente general de Telered S.A., que maneja una marca muy importante para los panameños, que es Clave. La tarjeta que nos permite a muchos cobrar nuestros salarios y realizar transacciones a nivel del comercio local e incluso internacional. Señor Alexander, bienvenido a la audiencia suya. Bueno, muchas gracias, Hilder, y muy buenos días para todos. Voy aquí a compartirles una breve presentación donde quiero más o menos contextualizarle qué estamos viendo nosotros en el tema de medios de pago. Como mencionaba Hilder, Telered es el dueño de la marca Clave. Clave tiene aquí en el mercado panameño 2.2 millones de tarjetavientes y pues es la marca de débito más relevante del país. Entonces, un poco lo que voy a estarles compartiendo en los próximos minutos precisamente es información, además, con algo de estadística que tiene que ver sobre ese producto, que es un producto bien importante en nuestro mercado. Lo primero que quería era que nos conectáramos con una idea básica, y si al final de mi presentación esta es la única parte que recuerdan, creo que logré el objetivo, y es que se queden con una única cifra, con este número. Pero más que este número 11, quedémonos con este número. Ya les explico por qué el 11 no. Con un número 6. ¿Qué es ese número 6? Y es de donde arrancaría un poco esta conversación. Cuando hablamos nosotros de pasar del efectivo a los medios de pago electrónicos, tiene que haber una razón de fondo. ¿Por qué hacerlo? Porque si finalmente pues, efectivo tiene una cantidad de gente, ¿por qué pasarnos a estos medios? Y este 6 es el número de transacciones que se hacen por segundo en Panamá con todo el sistema Clave. Es decir que durante este pequeño conversatorio que les voy a hacer en los próximos 10, 12 minuticos, van a haberse pasado unas 5.500 transacciones y van a haberse movido más o menos $300.000. Estamos hablando de que ya los medios electrónicos de pago son una realidad muy relevante, muy importante para todos los comercios. En la cifra del 11 que les mencionaba antes, es el día pico del año, pues como se imaginarán, un 24 no, realmente fue un 14 de diciembre del año pasado, tuvimos nosotros un pico de transacciones de alrededor de 11 transacciones por segundo. Solo en ese día se movieron $70 millones en un único día. Estamos hablando que este negocio, en particular en este, que es uno de los medios de pago, mueve alrededor de $11.000 millones al año. Es una cifra bastante importante, pero para poder entender la cifra tenemos que irnos a hablar un poco de los ecosistemas de pago. Y en los ecosistemas de pago, como todos sabemos, pues son mercados que siempre tienen dos componentes, hay dos puntas, están los consumidores de un lado y están del otro lado los comercios, haciendo su oferta de productos y servicios, donde hay un intercambio, el intercambio tradicional,
tanto de un servicio o un bien, donde el consumidor pues lo que hace es pagar por ese servicio o bien. Y si nos concentramos en el tema de sistemas de pago y los métodos de pago, pues está como primer método de pago a la mano de la mayoría de los usuarios el efectivo. El efectivo que es recibido además en la mayor parte de los comercios, por no decir que en todos los comercios. Un segundo medio de pago que existe aquí en Panamá y que es supremamente relevante, nosotros somos el segundo país a nivel mundial en utilización de cheques. Eso es algo que me llamó la atención cuando llegué a Panamá. El primer país es Estados Unidos, claramente, el segundo es Panamá. Es un legacy que nos ha quedado precisamente de haber tenido acá una ocupación bastante larga de los norteamericanos, pero la comparación es que en Panamá, por cuentaviente, más o menos se producen 11 o se firman 11 cheques al año. Cualquier país en la región cercano, el promedio es 0.1, para que veamos la diferencia entre 11 en Panamá contra un 0.1. Aquí se procesan todavía un número muy importante de cheques y es uno de los medios que los comercios también reciben. Entonces, un segundo medio de pago está ese cheque que puede directamente ir al comercio o el usuario lo cambia por efectivo y nuevamente volvemos a nuestro problema de seguir teniendo efectivo para poder hacer las compras. Un tercer punto ya son las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. En particular, las estadísticas que les quiero compartir son del producto clave, que es el que nosotros tenemos y administramos, pero cuando tenemos el producto clave también nos volvemos otra vez a enfrentar al problema del efectivo, porque el usuario con su tarjeta clave puede hacer una de dos cosas: irse directamente y pagar en un POS en el punto de venta y completar la transacción, o irse a un cajero automático, sacar el efectivo e irse con ese efectivo al comercio. ¿Esto qué implica de cara a los comercios, de cara a los empresarios? Y es que la relación de seguridad y costo es inversa dependiendo del medio de pago. Mientras que el medio de pago esté más cercano a ese efectivo, obviamente la seguridad es menor de cara al comerciante. Va a tener que manejar volúmenes de efectivo. Hay un riesgo de fraude con esos billetes. Hay un riesgo de mantener en nuestros comercios esa cantidad de efectivo. Hay una operación manual. Cuando estamos enviando cheques, igual tenemos nosotros una operación manual, tenemos un riesgo también de fraude, mientras que más se está volviendo es una operación netamente electrónica, una operación que es digital, pues la seguridad es mucho mayor y los costos son inversamente proporcionales. Aquí en esta parte tenemos una gran cantidad de operación manual y aquí ya tenemos una operación mucho más electrónica y automática. ¿Qué problema tenemos nosotros no solamente en Panamá, sino en los mercados en Latinoamérica? Más o menos el 90% de las transacciones se hacen en efectivo. De las operaciones de intercambio en los comercios, de las compras en los comercios, se hacen en efectivo. Y es un tema porque si vemos esta gráfica, pues obviamente hay muchas formas de volver a tener nosotros el efectivo. Es más, yo creo que muchos nos hemos preguntado por qué en los grandes supermercados, siempre cuando estamos nosotros ya haciendo las filas, hay algunas personas que mientras que su señora o su esposo hace la fila, se sale de la fila y va al cajero automático dentro del supermercado, saca el efectivo y terminan pagando con efectivo, sabiendo que hay un POS ahí encima. Y es un tema de hábito, es un tema de hábito que es un proceso que tendremos que nosotros ir cambiando con el tiempo. ¿Qué pasa cuando hacemos el cambio hacia el ambiente no presente? Las compras en ambiente no presente o lo que llamamos hoy en día e-commerce. Ahora cuando Juliana ha mencionado que no hablemos de esos dos mundos, digital y el mundo presencial, etcétera, es correcto. Precisamente lo que estamos nosotros diciendo es que hay compras que se realizan en ambiente presente. Yo como usuario voy directamente a un local físico, hago la compra y pago. Y hay compras que se realizan en ambiente no presente, donde yo soy el usuario que a través de múltiples opciones voy a lograr conseguir el artículo y pagarlo todo de manera no presencial. Cuando estamos hablando de compras en ambiente no presente, claramente el pago en efectivo no se da. Claramente los cheques tampoco se están dando. O sea que esa opción también de irse al cajero para después hacer una compra en ambiente no presente no se da. Pero en algunos, y algunos autores así lo califican, en algunos comercios lo que se tienen son los pedidos de forma electrónica, pero la transacción de pago se cierra cuando te llevan el POS a tu casa y en ese momento uno pasa la tarjeta y termina de hacer un proceso. Sí es una operación electrónica, pero no es una operación 100% digital.
Hoy en día ya existe esa última opción y ya es una opción que de verdad no es cuándo va a llegar a nuestros mercados, sino con qué velocidad va a estar en estos mercados porque ya llegó hace rato. Y son todas las opciones que ya tenemos hoy en día para que un comercio pueda vender online, para que pueda vender. Y lo importante allí es que sí esté el medio de pago acompañando ese proceso. ¿Por qué? Porque lo que viene precisamente para todos los comerciantes son múltiples nuevos usuarios, múltiples entradas por las cuales va a poder el usuario acceder a comprar los productos y servicios, y al final va a ser una nueva cantidad de posibles clientes. Antes nosotros nos delimitábamos un poco por las condiciones y situación geográfica. Hoy en día empezamos a abrirnos precisamente a mercados mucho más amplios y los usuarios también empiezan a tener acceso a comercios en mercados diferentes a donde está en su entorno normal. Ya van a poder tener acceso a otro tipo de comercios que se encuentran por fuera. Pero ¿esto qué significa en términos nuestros? Significa que nos toca volver al concepto tradicional de hay que borrar el tablero. No es coger la operación física y vamos a volver la operación física una operación en el entorno de ambiente no presente o una operación de e-commerce. Hay que crear una operación, hay que crear una nueva experiencia en e-commerce. ¿Por qué? Porque la experiencia es totalmente distinta. La forma en que se ofrecen, como ya mencionaba hace un rato Luis, la forma en que se ofrecen los productos es diferente. El precio muchas veces cambia. La calidad y garantía se maneja de una manera distinta. El mismo servicio al cliente. Hay un concepto de inmediatez mucho mayor arraigado cuando estamos nosotros haciendo compras a través de Internet que el que puede estar en el mundo físico. Los tiempos de atención se tienen que recortar. Un punto supremamente importante es el delivery, la entrega. La entrega se vuelve un componente fundamental que al final puede dañar la experiencia y no está relacionado ni con mi calidad del producto, ni con el servicio, ni con el precio, sino con la forma en que lo entregaron y el cliente recibió esa experiencia. Y el medio de pago, como es obvio. Si no tenemos todos los medios de pago conectados, pues no vamos a poder realizar nosotros la operación al final de venta y no vamos a tener nosotros ese beneficio. Pero ¿cuál es el reto que tenemos nosotros en los medios de pago? Que el medio de pago no solamente tiene que ser seguro, tiene que ser un medio de pago confiable, tiene que ser una experiencia de usuario muy sencilla. Cuando nosotros entramos como medios de pago dentro de este mundo del e-commerce, si no tratamos de generar una experiencia que sea sencilla, fácil, entendible por el usuario, lo único que generamos es una barrera adicional de entrada. Entonces, cuando entra el medio de pago tiene que ser muy sencillo, muy natural, la forma en que se pueda utilizar, tiene que ser obviamente rápida, tiene que ser conveniente. ¿Y esa conveniencia qué significa? Que yo puedo utilizar mi medio de pago tanto en las plataformas web como en las apps, en donde yo esté, en el momento que esté, y no necesariamente todos los medios de pago han logrado entregarle una solución a las pasarelas y a los comercios que sea adaptable a cualquier tipo de presentación al final, digamos que para poder hacer la compra. ¿Por qué es muy importante tener todos los medios de pago ahí enganchados? En Panamá hoy en día tenemos 55.000 POS. Eso es lo que se tiene hoy en día en el mercado completo panameño. Y con esos 55.000 POS estamos más o menos moviendo unas ventas anuales de 2.400 millones de dólares. Esa cifra se puede multiplicar por 5 si cogiéramos todo el efectivo que se saca con una tarjeta clave, que es las que tenemos nosotros la estadística, de un cajero automático y se utiliza directamente como medio de pago en uno de los comercios, en una de las empresas. O sea que la probabilidad de crecimiento es casi que por 5. Y de eso ya hoy en día está empezando a participar el e-commerce. Nosotros recientemente, precisamente a raíz de toda esta transformación y un poco el COVID lo que ha hecho es acelerar este proceso, hicimos los cambios necesarios para que Clave empezara a participar en el ecosistema. Y ya hoy en día Clave está en el ecosistema, arrancamos con Uber, pero de allí en adelante ya tenemos una serie de comercios y cada día están montándose más comercios a tener una opción de pago, pero que tenía que ser segura, confiable, sencilla, sobre todo conveniente y que permita que parte de ese volumen de efectivo, que lo que genera es una operación manual, se convirtiera en una operación netamente electrónica.
La respuesta está allí. Hay un potencial enorme, enorme de crecimiento. Un poquito para ir cerrando y la conclusión final. La transformación de los negocios ya es una realidad. Nosotros en algún momento, yo creo que hace unos 6 meses, quienes hemos participado de este tipo de foros, teníamos la discusión de cuándo estaban llegando estos avances a nuestras regiones. Ya veíamos obviamente el e-commerce desde hace algunos años entrando a nuestros países de una manera tímida, pero ya estaba entrando. Ya veíamos que en los mercados cercanos estaban desarrollándose todos los wallets, las billeteras, estábamos viendo cómo las páginas web empezaban a crecer un poco más, cómo la oferta en Internet empezaba a crecer y veíamos cuánto se va a dar ese disparador en nuestros mercados. ¿Y por qué estábamos preguntándonos esto? Por este segundo punto que estamos allí mencionando. Lo más crítico desde el punto de vista de los medios de pago es poder cambiar ese hábito de pago. Y eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Y yo le ponía yo siempre un ejemplo a los amigos cuando estábamos hablando de este tema y es, acuérdense de nuestros papás cuando llegaron los cajeros automáticos. Muchos para nosotros fue una generación normal tener cajeros automáticos, ir, que nos dispensen efectivo, chao. Para nuestros padres, ver un cajero automático y saber que no hay una persona entregando el efectivo no les daba confianza. Y cambiar ese hábito de sacarlos de una sucursal bancaria para que fueran por su efectivo a que se enfrentaran a una máquina y sacaran el efectivo, toma un tiempo. Pero cada vez que hay uno de estos cambios, la adopción es mucho más rápida. Hoy en día, ¿qué tenemos nosotros? Un hábito muy arraigado en nuestros mercados de un pago en efectivo. Y un pago en efectivo por múltiples razones. Algunas de ellas son una percepción de control. Si yo tengo el efectivo en las manos, yo sé cómo lo reparto y no voy a estar descontrolado haciendo las compras, no voy a saber qué fue lo que no gasté y gasté. Eso ya también hoy en día, en la medida en que ha ido avanzando precisamente la misma banca y la tecnología, es muy fácil de controlar. Entonces, después de eso viene cómo hacemos para que más comercios sí reciban los productos electrónicos de pago. ¿Cómo hacemos para que más comercios arranquen por lo menos recibiendo las tarjetas? Y hoy en día, en ese tercer bullet que ustedes ven, ya el desarrollo del comercio electrónico lo que hizo fue además cambiar el terreno de juego. Porque no solamente se agrandó, sino que se bajaron muchas barreras que se tenían previas para poder ingresar en este mercado. Antes probablemente para poder nosotros como comercios ingresar, requeríamos de ciertas condiciones mínimas, cierto capital, cierta ubicación geográfica, unas condiciones que hoy en día, cuando estamos hablando del e-commerce, yo puedo tener perfectamente una muy buena oferta, unos buenos productos, como mencionaba Luis al principio, múltiples opciones para poder ofrecer mis productos y adicionalmente para que me paguen los productos sin necesidad de tener toda esa infraestructura detrás. Entonces, al cambiar el terreno de juego, empieza a abrirse la posibilidad de que hayan muchos más actores oferentes y además muchos más clientes demandando productos. Estamos acostumbrándonos un poco a que el día a día va a ser cada vez más digital y que vamos a poder tener hoy en día compras a través de la web en múltiples categorías. Anteriormente no era muy normal ver que se hiciera el súper por internet. A la gente le gustaba ir, coger el producto, ver si estaba fresco o no, ver las fechas de vencimiento, etc. Hoy en día, a raíz de la pandemia, eso ha cambiado. Ya la gente se ha acostumbrado y ya le ha cogido un poco más de confianza. Eso es parte de ese hábito, empezar a coger confianza precisamente en el medio, que el medio sí es efectivo, que el medio es seguro y que el mismo comerciante vea que ese es el medio que va a empezar a utilizar más y más la población. De esa manera vamos a empezar a disminuir ese gap que existe entre el efectivo y los medios de pago, donde tenemos un camino todavía largo por recorrer, pero pues estamos en el camino correcto y en el momento correcto para empujar. Eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Hilder, y al final miraremos las preguntas como mencionabas. Sí, quería comentarles que efectivamente ya estamos recibiendo preguntas a través de la plataforma y cuando concluyamos vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, es importante, ya hemos hablado de cómo hacer el negocio digital, ya hemos hablado de lo importante que es para la marca, de cómo pagarlo. Ahora vamos a hablar de cómo cuando hacemos un negocio digital pagamos impuestos. Para eso tenemos al ingeniero Raúl Zambrano que nos acompaña
desde la perspectiva de el tema de la tasación de la factura electrónica y cómo se hace todo este proceso para que las empresas puedan pues, ser responsables con sus procesos de tributación. Ingeniero Zambrano, bienvenido y adelante. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quiero empezar esta breve charla. Trataré de quedarme debajo de los 15 minutos. Quería empezar esta breve charla compartiéndoles esta lámina. Hay una imagen de una obra de Dickens sobre grandes expectativas, ¿no? Grandes expectativas es lo que a veces nos puede generar el tema de la facturación electrónica, y particularmente hoy les quiero comentar un poquito sobre las posibilidades que van más allá del control tributario. Brevemente, el CIA es un organismo internacional que fue fundado en 1967. Él agrupa las administraciones tributarias nacionales de 42 países, que ustedes los ven allá reflejados, todos los países del continente, la mayoría de los países, bueno, todos los países grandes del Caribe y algunos de los países chicos, 4 países en África, 5 en Europa y la India en Asia. Algunas de ellas, de esas administraciones, tienen integrada la aduana. Ustedes la pueden ver en la parte de abajo. Nosotros tenemos varias actividades de trabajo, entre esas pues, el área de estudios. Y quiero pues robarme una lámina de una compañía privada que se llama Sovos, que trabaja pues en muchos países en el mundo soportando funcionalidades para empresas de diferente tamaño, pero particularmente las más grandes. Y ellos nos dicen que en materia del control tributario se pasa de lo tradicional a que es la declaración electrónica, a un cambio de paradigma hasta lo que es realmente disruptivo. Y en la parte disruptivo encontramos que nos colocan a la factura electrónica o al recibo electrónico en donde estos se han implementado. Y cuando nosotros pensamos un poco en América Latina, vamos a ver que la declaración electrónica en todos los países que ustedes ven está disponible para renta para jurídica, renta para personas naturales, la renta de salarios, el IVA, es disponible. Y en algunos países incluso es la única forma de presentar la declaración. No existe un mecanismo de presentarla que no sea electrónica en varios de nuestros países. Y cuando hablamos de facturación electrónica, que nos decía que era el cambio disruptivo, es decir, aquello que va a cambiar las cosas de una manera extremadamente significativa, esa lámina de la compañía Sovos, vale la pena recordar que hoy en América Latina, en las administraciones tributarias que ya lo han implementado, tenemos más de 100.000 millones de documentos electrónicos. 100.000 millones de documentos electrónicos están emitidos ahí. Eso se dice muy fácil, pero eso significa, para que ustedes tengan una idea, y recordando la presentación y los números que Alexander quería que tengamos en nuestra cabeza, que, por ejemplo, en México se reciben en promedio hoy 200 facturas por segundo. En un país más chico, como en el Ecuador, se reciben 10 a 15 facturas por segundo. En el último minuto, y a pesar de la pandemia, en el SRI de Ecuador se recibieron entre 5.000 y 7.500 facturas en el último segundo. Esto nos hace parecer que cuando hablamos de la factura electrónica se parece más a la operación precisamente de una tarjeta de crédito que a la imagen de una administración pública trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 5 días a la semana. Esto ocurre 24 horas al día. Podemos imaginar fácilmente que las empresas embotelladoras, por ejemplo, sacan sus camiones y preparan su facturación a las 3 o 4 de la mañana para que los camiones salgan. Esas facturas están llegando a las administraciones a esas horas. Y alguien que está celebrando la noche de Año Nuevo con su familia en algún restaurante o en algún bar, cualquier cosa, cuando al momento de pagar, esa factura va a llegar a la administración tributaria también el 31 de diciembre o el 1 de enero. Es un cambio muy diferente de trabajo. Y aquí yo les he colocado un par de láminas en las que ustedes tienen un QR
con libros que a quien interese los puede descargar para ahondar en el tema, ¿no? Un documento que publicamos sobre la facturación electrónica de América Latina juntamente con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí los pueden descargar desde nuestro sitio o el del banco. Apuntan con el teléfono si es que los interesa. Y el tema del uso de la factura electrónica es evidentemente interesante para el control tributario, no lo vamos a negar. Si tenemos todas las facturas, se puede hacer un mejor control. Pero no es la única cosa que se puede hacer. Precisamente uno de los temas, como pueden encontrar en ese libro que estaban disponibles allá, es hacer declaraciones prellenadas. Es un mecanismo de servicio para los contribuyentes. El impuesto a la renta de personas físicas, por ejemplo, en donde los gastos que se pueden deducir de las personas naturales en cosas como educación o servicios médicos, dependiendo del país, pueden aparecer ya prellenados en la declaración de impuestos de las personas. Y más aún, empezando en el año 2017, el Servicio de Impuestos Internos en Chile empezó a prellenar las declaraciones del IVA, lo que en Panamá sería el ITBMS, de los contribuyentes. Como tiene todas las facturas, pues le lleva los libros, le lleva los libros a los contribuyentes y le presenta, le propone la declaración. Esta declaración hoy es aceptada por el 94% de los contribuyentes en Chile. 94% de los contribuyentes en Chile, en lugar de preparar ellos su declaración, es un servicio que les ofrece la administración tributaria, se los presenta prellenado. Ecuador empezó a prellenar en 2019, aun cuando no todas las declaraciones de todos los contribuyentes del IVA. España empezó este año y hay algunos países que están con proyectos para empezar a prellenar las declaraciones de sus contribuyentes. Y cuando yo les decía que quería comentarles un poquito de los temas que van más allá del control tributario, y pensamos qué es lo que se ha hecho en América Latina, la implementación de la facturación electrónica tiene un modelo muy interesante. La primera cosa es que cumplen algunas características. La una, el documento es totalmente electrónico. El documento no existe en papel. Se puede tener una representación gráfica para que aquella persona que no tiene condiciones de trabajar con los documentos electrónicos pueda recibir una representación, seguramente con un código QR como el que está aquí para visualización de ustedes, y pueda obtener el documento desde un sitio, sea en la administración tributaria o sea en el lugar del emisor. Segundo, se utiliza un formato común de uso obligatorio por todos los contribuyentes en el país. Este post en nuestro blog nos comenta un poquito sobre eso. La importancia que tiene que todos los contribuyentes de una jurisdicción tengan que utilizar el mismo formato, el mismo estándar, es muy útil. No tanto para la administración tributaria o el control tributario, es que es muy útil porque nos va a permitir desarrollar interoperabilidad. Si yo puedo generar un formato de comercio electrónico en un mecanismo con unos estándares de XML, con un mecanismo que todo el mundo lo tiene dentro de la jurisdicción, esa posibilidad de integrar la facturación de uno con el proceso de, por ejemplo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, la gestión del inventario, se extrapola tremendamente. Hay un ejercicio muy interesante que se hizo en México por Amexipac, en donde se encuestaron a los contribuyentes para ver los beneficios que tenían o les habían surgido a partir de la facturación electrónica. Nosotros todos pensábamos que los primeros beneficios que esperábamos eran naturalmente económicos, porque es mucho más barato imaginar que no tenemos que almacenar copias de papel. Cuando uno tiene que almacenar copias de papel por 5, 7, 9, hasta 11 años en algunos países, para ver si un día viene una auditoría y los quiere ver, porque no cumplen otro papel, guardados en bodegas, en algunas compañías grandes, son galpones enormes que están acumulando papel,
y pensamos que estos pueden ser reemplazados por documentos electrónicos digitales que son muy baratos de mantener, pues nos damos cuenta que hay enormes posibilidades para ahorrar costos. Tampoco hay que enviar documentos físicos a los contribuyentes, se puede enviar por medios electrónicos. Pensábamos que la mayoría de las personas dirían, sí, ahí hay costos. Y todos lo confirmaron. Hay reducción de costos en el uso de documentos electrónicos, pero también hay reducción de costos interesantes en el cumplimiento tributario. Es más barato cumplir para los contribuyentes que con mecanismos tradicionales en papel. Pero donde las empresas, y particularmente las más digitalizadas, confirmaron que tienen sus mayores beneficios es precisamente en la capacidad de mejorar y automatizar sus propios procesos. Gracias a que al evitar usar documentos en papel, pueden hacerse más competitivos. Aquellos incluso grupos económicos pueden realizar integraciones verticales más automáticas. Yo quiero invitarles a recordar ese tablero que nos presentaba Alexander, que empezó vacío y se fue llenando con cosas interesantes. Todo digital, todo digital, todo digital. Imaginemos que hay un documento de papel que no es digitalizable y que tiene que de alguna manera hacérsele llegar a alguien a partir de seguramente una máquina fiscal que lo imprime, sacarle las fotos para guardarlo por 3 o 4 años porque se borra la tinta y luego enviarlo al cliente o al consumidor. Cuando se usa la facturación electrónica, pues efectivamente se puede cerrar el ciclo y hacer toda la transacción de comercio completamente electrónica. Entonces, ¿dónde hay un espacio enorme para nosotros mejorar los procesos? En las operaciones de comercio internacional. Esa realidad que les he mencionado, de que dentro de una jurisdicción los formatos son estandarizados y de uso obligatorio, ya no es tan cierto cuando cambiamos de un país para el otro. Y entonces los formatos de Colombia son distintos a los formatos de Brasil. Y, por ejemplo, y entonces pues ya hay que desarrollar cosas o hay que crear cosas, software encima, el mecanismo de interpretación para que eso también pueda mejorar. Sobre eso trata un poquito esta propuesta de la International Chamber of Commerce sobre cómo mejorar el comercio internacional también con la facturación electrónica. Y incluso hay otros usos de la facturación electrónica también más allá del control tributario. Uno de estos casos, les invito a leer este post, es el uso que se ha dado a la factura electrónica, por ejemplo, para acompañar el control durante la pandemia. Administraciones como la ecuatoriana, las administraciones en los estados en Brasil o en España, como reciben en línea las transacciones de lo que está ocurriendo, efectivamente pudieron determinar con mucha certeza cuáles son los sectores económicos que estaban siendo más afectados por la pandemia e incluso cuáles no, cuáles habían mejorado, estaban hasta teniendo más operaciones precisamente por el cambio de los modelos que nos obligó las medidas de restricción de movilidad. Entonces, con eso podían gestionar facilidades de cumplimiento y apoyar a otros tomadores de decisiones en la esfera pública para dirigir mejor las ayudas del Estado. Por otra parte, se han utilizado informaciones de la facturación electrónica, por ejemplo, en Brasil, en algunos estados, existe una aplicación para encontrar el precio más barato de venta, no de publicidad, el precio más barato de venta efectivamente facturado a un espacio de 5 kilómetros de donde tú estás con tu celular capturando un código QR de un producto. Bueno, estas aplicaciones fueron mejoradas para incorporar productos asociados al control de la pandemia. Es decir, por ejemplo, ¿dónde podías encontrar gel alcoholado más barato? No de precio anunciado, de precio efectivamente vendido a 5 kilómetros a tu redonda en algunos estados. En otros estados, por ejemplo, en el estado de Rondônia, en Brasil, se hicieron mapas de calor de los peores momentos para ir a los supermercados, básicamente por el momento en que se está facturando mucho en un determinado negocio. Entonces tú sabías que ese no era un buen momento para ir y podías ir buscar un horario más desocupado si es que
te permitía. Entonces, ya hay otras herramientas. En Chile se ha hecho un excelente desarrollo para soportar el factoring, utilizando la facturación electrónica, con lo que le ha permitido a contribuyentes no tan grandes acceder a mecanismos de financiero, poniendo en el mercado, vendiendo las facturas que estaban para ser pagadas de 90, 60, 180 días a veces, a tasas de descuento no tan costosas, porque gracias a la implementación de la facturación electrónica, el hecho de que son firmadas digitalmente, de que el Servicio de Impuestos Internos las tiene y las puede verificar, mejoran la gestión de riesgo de las financieras y le abre un espacio de financiamiento a las empresas pequeñas y medianas. Pues quedo atento a sus preguntas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Zambrano. Ahora, bueno, hemos hablado ya de cómo instaurar un sistema con la forma de pago, pero hay un elemento que es fundamental y que no podemos olvidar, y es la seguridad. La seguridad, porque todas estas transacciones forman tal de que efectivamente, como bien decía el señor Alexander, el ciudadano siente que no tiene el control, porque no entiende bien cómo se da el proceso cuando, por ejemplo, hacemos una compra o un pago. Y ahí interviene el tema de seguridad. Carlos Alvarado es el CEO de Frontera Security, nos acompaña hoy en este foro para explicarnos precisamente qué tienen que hacer las empresas para garantizar que todo este proceso de e-commerce y de pagos electrónicos estén garantizados y que no seamos víctimas de los ciberdelincuentes que están cada día buscando la forma de hacerse igual que antes. Nos robaban físicamente en la calle o en las casas, ahora lo hacen de forma digital. Carlos, bienvenido y adelante. Bueno, antes que nada, pues agradecerte mucho, Hitler, por la oportunidad que nos brindas. Igualmente, pues a todos los colegas, panelistas, excelentes presentaciones. La verdad que muy buenas intervenciones y bienvenidos pues a todos los que están escuchando esta presentación. Pues mi nombre es Carlos Alvarado, como dijo Hitler, soy el gerente general de Frontera Security, una subsidiaria de la empresa Tigo, pues que está entrando acá en Panamá ya hace un año aproximadamente. Quería comentarles un poco qué es lo que está pasando en este momento. La mayoría de las empresas están buscando cambiar sus modelos de negocio, ser más ágiles, ser resilientes para poder recuperarse rápidamente de la pandemia e igualmente mejorar la experiencia del usuario. No sé si muchos de ustedes que han tratado de hacer compras a través de portales electrónicos en nuestro país se han topado con situaciones donde no pueden ordenar su producto, donde no les llega, como bien decía Juliana, como bien decía Luis, como bien decía Alexander, y eso pues afecta a la reputación y uno puede intentar 2 o 3 veces, pero ya después de la tercera vez ya se va a comprar un portal fuera de Panamá, te vas a un Amazon, esperas 5 días que te llegue y estás seguro que te va a llegar. Entonces, eso trae como consecuencia que las compañías tengan que producir cambios importantes. Por otro lado, el escenario del COVID de cara a las empresas ha producido cambios radicales que afectan la experiencia del usuario, del cliente a nivel de los call centers, de la banca, de todo esto, dado que la mayoría de los usuarios pues atendían a los clientes desde dentro de la empresa, donde estaban protegidos por toda la seguridad de la red. Pero con el tema del COVID, la mayoría de la gente pues se tuvo que ir a un modelo de teletrabajo. Este modelo de teletrabajo prácticamente los deja expuestos totalmente a los ciberdelincuentes si las empresas no toman las medidas del caso de forma apropiada. Muchas empresas pues han tratado de establecer algunos mecanismos de seguridad que pues ya son bastante obsoletos, que tienen 20 años aproximadamente, que es los famosos VPNs que muchos ya han escuchado. Sin embargo, pues esto no es suficiente porque satura las redes de las compañías y afecta el performance de atención al cliente. Adicionalmente, pues hemos tenido una explosión del e-commerce. Muchas compañías se han abocado a crear apps, a atender por WhatsApp, como bien dijeron, a crear portales web. Sin embargo, creo que es un error, como bien mencionó Luis, tratar de hacer esto de cero.
todas estas cosas ya están hechas. Uno tiene que dedicarse a su negocio. Es como mal momento para uno empezar a inventar la rueda de hacer un portal de cero o hacer un app. Es mejor apalancarse en lo que ya existe y poder atender a su cliente, dedicarse a su negocio, poner su mente en cómo vamos a mejorar la economía, cómo vamos a desarrollar el negocio. Y eso, pues, como vemos, ha habido una explosión del uso de la nube. Entonces, con todo este escenario, prácticamente se crea como un caldo de cultivo para los ciberdelincuentes. De hecho, el cibercrimen creció de marzo a esta fecha 1700%. ¿Por qué? Porque hay más gente expuesta, más usuarios expuestos, y eso trae como consecuencia que tengamos más pérdidas de dinero. De hecho, una de las principales temas que se está hablando hoy día es que aparte de la pandemia y coronavirus, estamos pasando por una ciberpandemia, ¿no? Básicamente donde cada día el cibercrimen está tomando más fuerza y vamos a ver algunos pequeños casos que se han dado en este momento. ¿Cuáles son las áreas donde los cibercriminales están tomando más ventaja? Uno, la cadena de abastecimiento. Todo lo que tiene que ver con terceros. Todo el tercero con el que usted se conecte, se integre. En el momento en que está creando un app, una aplicación de cero, que usted decide hacerla in-house, usted tiene que interconectarse con muchas compañías. Y si esas compañías no tienen los protocolos de seguridad apropiados, usted está expuesto a una contaminación. Por ejemplo, un caso muy interesante fue el caso de Target en Estados Unidos, donde el proveedor del sistema de refrigeración que lo monitoreaba a través de un enlace de internet contaminó la red de Target y produjo un robo de 143 millones de tarjetas de crédito. Igualmente, todo lo que son páginas falsas, promociones falsas, fantasiosas, a través de social media, también está siendo un área que se están aprovechando los delincuentes, y sobre todo el desarrollo de aplicaciones y modelos disruptivos de negocio donde no se toman las medidas apropiadas desde el día 1. Todo el tema de la seguridad, si usted lo deja para el final, le va a costar 10 veces más corregirlo que si lo hace desde el día 1 y lo toma en cuenta, como lo vamos a ver ahora. Entonces, algunos casos pues muy emblemáticos. Este caso, por ejemplo, este banco en Estados Unidos del Capital One, que tenía sus aplicaciones en una nube pública y donde una persona pues de dentro que administraba esta red sale de la empresa, se lleva a todos los usuarios y los passwords y se roba 100 millones de tarjetas de crédito. Aquí, ¿qué falla? La gestión del usuario. Cuando una persona se va a una empresa, hay que eliminarle los permisos, cuando cambia de rol, hay que cambiarle también todas las funciones que realiza en los sistemas. En adición a eso, pues otro caso reciente, que fue el del Banco de Costa Rica, que le robaron 11 millones de tarjetas de crédito. De hecho, este es un caso muy interesante porque los ciberdelincuentes hoy día pueden permanecer en una red hasta 6 meses ocultos sin que nadie se dé cuenta. Ellos, la primera vez que entraron a la red de este banco fue en agosto de 2019 y prácticamente el banco se dio cuenta, pues que ellos realmente lo anunciaron. Ellos lo hicieron público diciendo, le hemos sacado 11 millones de tarjetas de crédito al Banco de Costa Rica. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Todo esto nos dice que prácticamente la tecnología ya existe. Sin embargo, no se trata de tecnología, se trata de personas, procesos y tecnologías. Si nosotros solo nos enfocamos en la tecnología, estamos exponiendo nuestras empresas en gran medida a ser impactadas por el cibercrimen. De hecho, les voy a hablar un poco del aspecto económico. El cibercrimen, un ciberataque a una empresa le puede estar costando aproximadamente $21,000 diarios. De hecho, muchos dirán, oye, esto no me suena, pero sí ya lo hemos visto muchas veces. Esto implica, como bien mencionaba Juliana, daño reputacional, pérdida de facturación, pérdida de clientes, costo de limpieza, indemnizaciones, demandas, etc. Entonces, este realmente es un costo bajo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestro negocio y vamos hacia donde tenemos que ir y vemos de qué manera llegamos más rápido al e-commerce sin pasar por todo el trauma de crear todo esto de cero, vamos a poder tomar las medidas del caso. Incluso el cibercrimen hoy día está generando 600,000 millones de dólares al año. Superó al narcotráfico. Y las principales áreas por las cuales entran los cibercriminales a una compañía es a través de las aplicaciones. Las aplicaciones es un área crítica. Ellos, donde ven un portal, donde ven una app, nosotros, por ejemplo,
aquí en muchos sitios de e-commerce hemos visto que podemos, y hacemos pruebas obviamente contratados, no es que andamos hackeando a la gente acá, sino que nos contratan por una prueba, vemos que le podemos cambiar los precios, cambiar los productos, le podemos bajar la página, cambiar los logos. Entonces, no se toman las medidas de seguridad desde el día 1. De hecho, cuando hay fraudes, muchas veces el 50% del personal está involucrado. Igualmente, el 80% de los ataques se dan a través de malos usos de password. De hecho, bueno, ayer vimos un anuncio donde salió que la policía, pues la mayoría de los policías en un sistema tenían un password que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando le crean el usuario, se pone, pero al final de cuentas no se toma la molestia de cambiarlo. Y también está el tema del personal calificado. Hay una alta demanda de personal calificado porque pues, hay una escasez en el país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, nosotros tenemos que reducir la complejidad en esto. Evitar incurrir en tratar de inventar la rueda y ir a las formas ya comprobadas de manejarse. Tener control y visibilidad de cómo están funcionando nuestros servicios. También mejorar nuestra capacidad de respuesta. En caso de que pasemos por una situación de un ciberataque, de un incidente de seguridad, tener planeado cómo vamos a responder. No es lo mismo reaccionar que responder. Cuando usted reacciona, no sabe lo que va a hacer. Un punto importante es la concientización de los usuarios. Los usuarios muchas veces, si uno no los entrena en cómo reaccionar, van a fallar. Hay estadísticas que indican que si uno entrena a los usuarios, posiblemente pueda reducir en un 70% los incidentes. Igualmente, centrarse en los datos. Muchas compañías se preocupan por poner firewalls, sistemas de prevención de intrusos, etcétera, pero cuando usted va a ver la base de datos no está bien protegida y eso es lo que quieren los cibercriminales. Y por ende es importante mantenerse al día en todo lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, entrando un poco en el tema de la transformación digital, ¿qué es lo que estamos haciendo la mayoría de las empresas? Cambiando la experiencia del cliente, cómo el cliente interactúa con nuestra organización. Como bien se mencionó, no es un proyecto de sistemas, es un proyecto de mejorar la atención al cliente, pero involucra una alta implementación de tecnologías que están exponiendo a nuestras organizaciones. Tenemos un tema donde se involucran personas, procesos y tecnología. Entonces, nosotros en paralelo a nuestro programa de transformación digital, debemos llevar un proceso, un programa de ciberseguridad, donde nosotros podamos planear y tratar de predecir cómo puede impactar un ciberataque nuestro servicio al cliente. Después, tomar las medidas de prevención. ¿Qué tengo que hacer para que eso no ocurra? Igualmente, definir qué voy a hacer para detectar si algo llega a pasar, porque tenemos que estar claros que esto no es algo que si me va a ocurrir o no me va a ocurrir. Hay que estar claro que esto es algo que va a pasar. Va a pasar porque le pasa a las empresas más grandes del mundo, así que nos va a pasar acá a cualquier empresa. Igualmente, definir cómo voy a responder y cómo me voy a recuperar. Tenemos que tener planeado eso de tal manera que si nosotros tenemos un ciberataque a nuestros servicios para nuestros clientes, podamos mantener la calidad y que el cliente no se vea impactado, porque un cliente pues que pierde la fe, la confianza en una empresa, pues ya deja de comprar en ella. Igualmente, pues para algunas recomendaciones finales, para no abusar del tiempo, ¿no? Es importante que todas las empresas, que las personas que están trabajando desde casa, tengan mucho cuidado con los puntos que vamos a mencionar ahorita para mejorar la seguridad y no impactar su negocio. Uno, todo lo que sean correos que ustedes le lleguen con cambios de instrucciones de pago. Esto está ocurriendo todos los días en Panamá. Aquí en Panamá le están robando mucho dinero a muchas empresas, 100,000, 60,000, 70,000 dólares. Le llega un correo a la gente de cuentas por pagar y le dice, no, la cuenta de banco donde usted me ha enviado la transferencia ha cambiado y usted está atrasado tantos días, debe enviarme el pago. La persona no verifica y manda la transferencia a una cuenta errada. Igualmente, los passwords. No puedo usar los mismos passwords en todos lados. Un password de menos de 12 caracteres hoy día se puede romper en minutos. Entonces uno tiene pues, que tomarse la molestia de diseñar un buen password. También tener los equipos actualizados. Hay usuarios que cuando ven que les sale actualizar el equipo, le dan cancelar. No haga eso.
utilice la tecnología que le brinda a su empresa y actualícelo. Igualmente, si se va a conectar a un Wi-Fi, utilice un Wi-Fi que usted conoce. Si la empresa le da un VPN, manténgalo activo, pues si es la tecnología que le puede proporcionar su empresa. Igualmente, hemos visto casos de personas que hoy anteriormente no se metían en páginas de jardinería, ni de costura, ni páginas por ejemplo, de preparar postres. Utilice páginas fiables, no se metan en cualquier página porque muchas páginas a veces están contaminadas. Usted con solo entrar en una página sin hacer nada, la página puede conectar, infectarle su equipo, así como correos con adjuntos que usted no está esperando. Por ejemplo, si usted le llega un estado de cuenta de American Express y usted no tiene una tarjeta de American Express, no lo abra. Si usted no tiene clientes en Francia y le llega un estado de cuenta, una solicitud de algo de Francia que está en francés, no lo abra porque le van a contaminar su equipo. En adición, mantenga su celular y su equipo actualizado. Los fabricantes de tecnología sacan estas actualizaciones para cubrir fallas de seguridad en la mayoría de los casos. También utilice conexiones seguras, utilice plataformas de videollamadas seguras y haga caso omiso de campañas promocionales fantasiosas. Nada es gratis en esta vida. Si usted piensa que le van a regalar una pizza, que le van a dar un descuento de 80% en algo, eso es falso. Entonces, no caiga en esas cosas porque al final de cuentas puede afectar su empresa y usted está trabajando de su casa atendiendo clientes. Si usted le impacta a su equipo, va a afectar a la empresa y va a afectar al cliente. Usted es parte de un ecosistema donde se le brinda un servicio al cliente y hay que garantizar la atención a ese cliente en 360 grados. Así que bueno, y como último también, pues, los colaboradores tienen que estar conscientes de que como están trabajando de la casa y los Wi-Fi de su casa ya ha prestado los passwords a mucha gente, lo más recomendable es que cambie ese password de su Wi-Fi de su casa y le ponga un poquito más de seguridad para mitigar el riesgo que puede estar exponiendo su empresa. Porque la seguridad de su casa hoy día puede impactar los sitios de e-commerce de su empresa e impactar al cliente. Entonces es todo una cadena. Todo existe ya, es cuestión de utilizarlo apropiadamente, tomar la mejor vía, la menos costosa, evaluar servicios en nube, tercerizar para mitigar el riesgo a su organización. Con eso, pues quiero terminar mi presentación, quedar abiertos a preguntas y respuestas. Espero no haber abusado de su tiempo, creo que estoy dentro del límite de Hitler, así que un placer y muchas gracias. Excelente. Sí, bueno, excelentes. Creo que han sido excelentes todas las presentaciones. Tenemos una gran cantidad de preguntas, más de 20 ya hemos recibido. Hay algunas que tienen que ver con e-commerce. El tema de las quejas. A Luis me gustaría que nos hable del tema de las quejas, porque muchas personas en esta pandemia están haciendo compras y sienten que digamos, el tema de comprar y recibir el producto satisfactoriamente no se está atendiendo bien. Bueno, clarito por dónde va la pregunta. Y mi respuesta va amarrada con la presentación mía. ¿Cuánto vale un cliente para ti? ¿Entiendes? Entonces, si yo sé, yo lo vivo en mi marca, en la marca que yo soy dueño, ahí viste, tengo un señor que en 2 años se ha gastado $8,000 conmigo. Si ese señor tiene un problema con algún producto mío, quédate, lo que te voy a mandar a otro. No te preocupes. ¿Entiendes? En digital es crear una relación digital para que tú vuelvas a comprar conmigo, porque yo tengo medido cuánto vale tu negocio para mí. Entonces, si tú tienes algún problema con mi producto y yo no te respondo, pasan 5 días y yo no te he dado una solución, yo te estoy diciendo a ti, hey, o estoy muy ocupado, o no te atiendo, o no tengo los sistemas para atenderte. Y el cliente va a decir, hey, bueno, voy para otro lado. Entonces digo, tuviste una queja con ese comercio, pero tú, desde el punto de vista del consumidor, es, hey, no compro más nunca aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde vienen los badges de valor, trust y resultados y testimoniales de que no ha cambiado el negocio. O sea, es producto, servicio y calidad. Solo que hay que hacerlo sistematizado y de una manera digital ahora, ¿no? Juliana, nos preguntan qué exactamente
quiere decir Consumer Engagement. ¿Cómo se come esto en el día de hoy? Bueno, el área de Consumer Engagement y lo que es Consumer Engagement en general es cómo construimos y mantenemos esa relación entre las marcas y los clientes y todo lo que entra dentro de eso, que puede ser desde, como conversábamos, una buena atención y un buen servicio al cliente, como experiencias de marca en general que me mantengan en la mente y en el corazón de los clientes. Entonces, hoy en día, sobre todo en el contexto en el que estamos, muchas de esas experiencias se tienen que dar en los espacios digitales porque las marcas no se pueden acercar físicamente a sus consumidores. Por eso ambas áreas interactúan muy bien porque digamos que desde Consumer Engagement viene la experiencia de cómo mantener la relación viva con el cliente y digital es como el espacio o el soporte donde se puede dar esa relación. Espero haber contestado la pregunta. Señor Alexander, tenemos varias preguntas y algunas son muy interesantes porque nos preguntan, bueno, ¿se podría utilizar la tarjeta clave hoy como se utilizan las tarjetas prepago de otras marcas o las tarjetas de crédito para el pago de servicios? ¿En algún momento ha pensado Telered lanzar su propia tarjeta de crédito? Bueno, parto la respuesta en varios temas. Uno, Hitler, sí se puede. Precisamente lo que hicimos fue habilitar la posibilidad que se pudiera hacer e-commerce con clave. Y lo uno un poquito también a alguna pregunta que estaba leyendo de los asistentes y es, ¿cuántas personas hoy en día no están teniendo acceso al e-commerce precisamente porque no tienen un instrumento electrónico para poder acceder al e-commerce? Entonces, la estadística que nosotros hemos estado estudiando, más o menos bancarizado está al 50% con cuentas. Es decir, que tenemos alrededor de 2.200.000, 2.500.000 panameños que están hoy en día bancarizados, tienen cuenta, tendrían un instrumento para poder utilizar el e-commerce. Pero solamente existen unas 600.000 tarjetas de crédito. Y la estadística es que además hay 2 tarjetas por usuario, o sea que solo hay 300.000 usuarios con tarjeta de crédito. Eso me dejaba, cuando hicimos toda la resta, que había más o menos 1,5 millones de clientes en Panamá que tienen una tarjeta clave que no podían hacer e-commerce, porque e-commerce no está habilitado para la tarjeta clave. Entonces, con el equipo desde el año pasado veníamos trabajando en el proceso, hicimos ya toda la evolución completa. Recientemente ya habíamos iniciado pues con un comercio que era Más Móvil, ya estábamos haciendo recargas a través de la aplicación móvil con Más Móvil, pero ya ahorita el salto que dimos ya a hacer e-commerce, de verdad lo dimos el mes pasado. Arrancamos con Uber y Uber Eats como plataformas. Ya cuando uno entra, uno puede ver que allá puede pagar con clave. O sea, ya tienes acceso a 360 comercios que están dentro de esas plataformas. Pero no nos quedamos allí y hemos estado ya en las últimas semanas lanzando nuevos comercios. Ya hoy en día tenemos alrededor de otros 200 comercios adicionales donde uno entra y una opción para pago es clave. Entonces, que si vamos a estar como un medio de pago en el e-commerce, la respuesta es sí, ya estamos, ya lo logramos, ya salimos, estamos tanto para soluciones en la web como para soluciones móviles con un botón. No tenemos intención de sacar una tarjeta como si fuera una tarjeta de crédito, una prepagada. Creemos que el producto que se tiene hoy en día de la tarjeta de débito clave es un producto bueno, confiable, como lo hablábamos. Lo tiene una gran cantidad de población. La mayoría de la población que lo tiene es la tarjeta de su planilla. Nosotros llevamos 28 años en el mercado, entonces es una tarjeta que además cuidan, salvaguardan, tiene PIN, que al tener PIN te da esa seguridad de que, bueno, mi transacción además va con un número que solo me sé yo y nadie más sabe. Y lo que hicimos fue que esa experiencia la pasamos al medio digital. Entonces, cuando uno esté ya transando en los medios digitales, uno de los componentes que va a caracterizar comprar con clave es que al final, cuando haga la transacción, te va a pedir el PIN. Y cuando ingrese el PIN, la transacción completa un ciclo obviamente totalmente seguro de información, una tokenización, una encripción de la información, y al final la transacción se da. Entonces va a ser más fácil, más rápido, sin necesidad de entrar
en otros productos que los bancos ya tienen muy bien definidos, como son sus tarjetas de crédito u otro tipo de tarjetas. Excelente, entonces eso va a permitir que mucha más gente pueda acceder a esta plataforma de comercio electrónico sin tener que hacer un gasto adicional y pudiendo utilizar su propio medio de pago, o sea, su propia planilla para pagar su salario, para pagar las transacciones. Y si me deja agregarle un poquito ahí, Hitler, Bueno, eso es literalmente... Para el ingeniero Zambrano, tengo una pregunta que nos han hecho. Adelante. Luis, mencionar algo, Sí. sí. No, que si me dejas agregarle a eso, eso es literalmente lo que hablamos de adaptarse. Por ejemplo, nosotros teníamos casi 45 tiendas aceptando tarjeta de crédito solamente, y desde que salió la integración con Clave, con Shopify que hemos puesto, ya tenemos a casi todos los comercios aceptando Clave, y pasarle la propaganda gratis. Si alguien lo quiere ver en vivo, solo métanse a eltrapichedelivery.com, pídanse un sándwich de hojaldra y paguen con Clave para que vean, y ahí pueden ver la experiencia. Y es eso, o sea, es poder adaptarse al cambio. Así como yo dije, va a venir WhatsApp Payments. Es cuestión de si tú te puedes adaptar rápido o no. Perfecto, exactamente. Para el ingeniero Zambrano nos preguntan cómo se va a manejar el tema de cuando la persona utilice una moneda digital, un Bitcoin o cualquier otra moneda digital para hacer sus pagos. Gracias. En realidad, no hay necesariamente una correlación directa entre el medio de pago y la facturación. De hecho, en muchas transacciones, particularmente las de negocio a negocio, normalmente no ocurre al mismo tiempo, ¿no? En transacciones a consumidor final puede ser más común que sea al mismo tiempo. Entonces, la forma y el medio de pago no necesariamente están ligados con la factura electrónica. Hay casos, por ejemplo, en México, que es un sistema no de vengado, sino de caja, en el que el medio de pago determina el momento el hecho generador del impuesto, el momento del pago, entonces donde hay complemento para la factura sobre el medio de pago. Entonces, en todos esos casos, o por información adicional, todo medio de pago que sea válido en una jurisdicción podría estar reportado o informado en la factura electrónica, sea un medio electrónico, sea el uso de monedas cifradas generales, u otro. Por ejemplo, podría ser tarjetas prepagadas de una tienda, el uso de puntos de regímenes de fidelidad asociados a un determinado negocio con el que pagues. Todos esos medios de pago podrían estar incluidos como elementos de información en la factura electrónica, si es que son válidos en una jurisdicción. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta para Carlos, y es, ¿qué tan segura es la nube? Pregunta la gente, porque mucha de la información de las empresas y mucha de nuestra propia información termina en una cosa que llamamos nube, pero que mucha gente no sabe exactamente cómo funciona y cómo se almacena la información en ese espacio virtual. Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Realmente muchas personas deciden moverse a nubes públicas de grandes proveedores globales sin tomar en consideración y no leer las letras chiquitas. Las nubes públicas pues te dan un cierto nivel de seguridad. Sin embargo, tú tienes que tomar medidas adicionales que no te las dicen allí. Por ejemplo, hay muchos bancos que tienen sus bancas en línea en una nube pública, pero deben instalarle lo mismo que instalan físicamente dentro de sus empresas, por ejemplo, firewalls, anti-malware avanzado. Deben hacer la misma inversión que ponerla como si la tuvieran en su oficina. Entonces, eso es supremamente importante. Por ejemplo, los correos electrónicos. Los correos electrónicos, llámese de Gmail, 365, etcétera. Muchos de estos servicios uno tiene que pagar en adición un servicio de anti-spam,
Si no, te va a llegar todo el spam. Por ejemplo, los ataques hoy día, la mayoría te llegan a través de un link. Te manda un correo falso. Por ejemplo, hacen una cuenta falsa de Alexander. Alexander me llega un correo a mí donde dice, Carlos, mira, aquí te envío unos documentos para que, o una propuesta o lo que sea, unos servicios nuevos que estamos brindando. Y yo le doy clic a ese enlace y ese enlace me va a contaminar mi equipo porque todos esos servicios no tienen manera de validar o revisar si ese enlace que viene en el correo es un correo falso que está contaminado. Entonces, todas esas cosas uno debe tomarlas en cuenta. Entonces, muchas veces, y en las letras chiquitas está de que pues, estos servicios no se hacen responsables. Entonces, uno tiene que preguntar, validar, ven acá, yo voy a poner esto en esta nube. ¿Qué medidas adicionales de seguridad yo debo poner? Igualmente, hay que tomar en cuenta, a la hora de ir a esas nubes, es muy bonito subir, pero el día que usted quiere bajar de esa nube, te va a costar muchísimo dinero. Entonces, hay que tomar en cuenta eso en los casos de negocio. También evaluar el costo de la transferencia, porque una cosa es lo que te cuesta un equipo de arriba y otra cosa es los costos de mantener moviendo la información de un lado a otro. Entonces, es súper importante tomar en cuenta todos esos factores. Montar en una nube no te exime de tener que ver en detalle la seguridad también. Tengo una pregunta que creo que nos la pueden resolver tanto Luis Martínez como el señor Alexander Acosta, y es sobre qué tan factible es para un microempresario, una persona que tiene un pequeño negocio, acceder a un punto de pago y utilizar el sistema, por ejemplo, clave para cobrar. Esto es importante porque hoy en día quizás mucha gente se está lanzando a hacer pequeños negocios, venta de comida, algún servicio o algo que antes no hacía porque pues, tenía su trabajo formal, pero en la medida en que los trabajos se han ido, los contratos se han ido suspendiendo, muchas personas se han visto obligadas a tratar de ver cómo generan ingresos a través de estos microempresas. Allí lo que yo te mencionaría es, creo que el modelo precisamente cambió porque antes, si habían algunas restricciones, era más por el costo. Es que antes hablábamos de una cajita. El aparatico POS, al final del día, a alguien le cuesta. Y ese aparatico toca hacerle mantenimiento, tiene tecnología, tiene telecomunicaciones. Cuando miramos la nueva realidad con el e-commerce, como lo mencionaba Luis, hay muchas pasarelas, plataformas que ya tienen todo. No es algo que te toque a ti directamente invertir, pagar. Y adicionalmente, dentro de esas pasarelas, parte de la solución que te dan es ponerte todos los medios de pago. Entonces, allí el tema es, dentro de las diferentes ofertas, encontrar cuál es la oferta que se adapta a mi tipo de negocio y sobre esa empezar yo a operar. Que obviamente sea una oferta buena, que sea una plataforma segura, que tenga todas las condiciones pues para proteger tanto a su posible usuario como la información en el momento del pago, pero ya es mucho más accesible y mucho más fácil que en el pasado. En el pasado yo sé que había una complejidad, por eso llegamos a los 55,000 posts que yo mencionaba en alguna de las láminas, porque es que al final llegar a los puntos físicos y entregar los posts, las cajitas, eso implicaba una logística, un costo, etcétera, y pues al final, ¿quién debía pagar por todo eso? En parte el mismo comercio, porque es el que se iba a beneficiar por ese pago electrónico. Hoy en día, cuando estamos hablando del e-commerce, el modelo cambió totalmente. No sé, Luis, si quieres ahí complementar. Sí, ¿no? O sea, para amarrarlo todo, y le voy a dar una recomendación a ese microempresario. O sea, por $29 al mes, se mete en shopify.com, elimina todo lo que es CSE, SSL, programación, todo. Esa es una empresa que vieron que la acción vale $1,000 la acción. Tiene 5,000 empleados, hace $580 millones al año y tiene una sola misión, es hacer la tienda perfecta. ¿Ok? Entonces, por $29 al mes ya tú eliminas todo el tema tecnológico y es, ok, ahora voy a conectar mis puntos de pago, voy a subir mi producto y voy a vender. Entonces, el error número uno que les dije es, yo me encuentro una cantidad de negocios que llevan 6, 7, 8 meses programando su página perfecta y no salen. Y en el momento donde salen, la competencia de ellos lleva 8 meses vendiendo porque se van a cosas que ya funcionan, ¿no? Entonces, conectar clave con una tienda como Shopify, en verdad no tiene ciencia, ya hay manera de hacerlo y literalmente lo hacemos nosotros en 5 minutos. Es cuestión nada más de conectar los puntos y cero tecnológico, conectar Visa,
si quieres conectar hasta criptomonedas, como hablaron en antes, y lo puedes hacer. Ya tú te estás aliando a un socio tecnológico que te está actualizando tu motor todos los días. Tienes que verlo así. Tú te despiertas y mañana inventaron algo, ya está listo. Entonces ese es el switch que uno tiene que ponerse, de que este es un mundo tan cambiante que para un microempresario le da un aliado tan fuerte que no lo desgasta él en la parte tecnológica y se puede enfocar en lo que es vender, ¿no? Carlos, precisamente uno de los temas es, en este mundo tan cambiante, es que ya, como bien lo decía el señor Alexander, la cajita, el punto de operación de servicio de pago, cada día eso ha ido cambiando al punto que hoy se puede hacer incluso desde un celular, desde un teléfono móvil. La persona instala su aplicación y desde ahí cobra. Pero eso implica un riesgo, Carlos. Sí, mira, excelente pregunta. Quería comentar algo con relación al punto anterior, sin ánimo de hacer un comercial aquí. Nosotros dentro del grupo tenemos un servicio donde nosotros le construimos todo el sitio. Tenemos un generador de e-commerce donde le construimos todo el sitio web a los clientes. Incluso le damos asesoría de marketing, le subimos las fotos, los conectamos con pasarelas de pago, le conectamos con sistemas de delivery y es muchísimo, muchísimo más económico. Lo damos dentro de los planes de internet para el grupo de pymes. O sea, opciones hay infinitas. Por ejemplo, si tenemos que integrarnos con Telered, nos integramos con Telered, con el que sea. Es algo súper sencillo de generar. Te damos toda la asesoría de marketing. Es un servicio que incluso incluye la seguridad. Con relación, así que opciones hay, como bien decía Luis, programar. Yo empecé como programador en Banco General hace 30 años atrás. Tenía 21 años, hago la salvedad, ¿no? Y es muy complejo, es muy complejo. Entonces, yendo a tu punto, definitivamente hay que tomar las medidas. Yo vi un caso súper interesante donde un muchacho que era el cobrador, sin desmeritarlo, obviamente, tenía la app de cobro en el teléfono de la empresa. El hombre había trabajado en estos lugares donde reparaban celulares y aprendió a modificar la base de datos que estaban dentro del teléfono. Y el tipo borraba los cobros en efectivo y se quedaba con la plata. Entonces, es súper importante tomar en cuenta esa parte de la seguridad dentro del teléfono, que eso esté en un área blindada, que no puedan alterarlo, que tenga un tema de anti-malware, geolocalización activada, saber si la ruta de la persona, por decirte, o el lugar donde debe cobrar es este, por ejemplo. Ponte que yo tengo un consultorio médico y yo cobro en tal lugar y de repente sale mi post de mi teléfono que estoy haciendo transacciones en Rusia y corta eso porque este post no está en Rusia, por decirte un ejemplo. Entonces, esas cosas sí hay que tomarlas en cuenta y hay que ponerle la seguridad del caso, ¿no? Me gustaría que Juliana nos comparta un poco su percepción de cómo este tipo de situaciones pueden afectar a la marca, porque obviamente cuando se da una situación donde la persona paga y el pago no se registra o hay una situación ilegal, obviamente hay que tener una respuesta, Juliana. Por supuesto. La reputación se construye a través de la confianza o la falta de. La confianza que se da en la relación entre las marcas y sus consumidores se mantiene viva, digamos, a través de la experiencia constante con la marca. Entonces, si pasan situaciones que generen que yo pierda la confianza en la marca, eso afecta directamente la reputación, por lo que hablábamos hace un rato de que la recomendación sigue siendo la moneda principal, lo que mueve a las personas a probar un producto o un servicio, sobre todo hoy en día donde tenemos acceso a tanta información para que ese periodo de consideración sea mucho más largo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a abrir un nuevo canal de relacionamiento con nuestros clientes, tenemos que tomar todas las medidas de prevención de manejo de crisis, mapear dónde están los riesgos, que hubo un error en la transacción, que me clonaron la tarjeta, que no me llegó el producto,
y de acorde a eso preparar cómo voy a responder. No solo es una perspectiva comunicacional, sino también alinear a todos los equipos involucrados para cómo voy a responder operativamente, porque la comunicación no puede solucionar los problemas operativos, pero sí tenemos que trabajar de la mano con quienes solucionan esa parte práctica y operativa de las transacciones que entran los clientes. Entonces, tal cual es canal modo que abro, mapear dónde están los posibles riesgos y planificar acorde cómo manejar cada uno, precisamente para salvaguardar la reputación de las empresas. Y la rapidez con la que yo actúe en atender al cliente, en sacar la conversación de las redes sociales y tener un contacto personalizado con ellos y atender la crisis, mejor van a ser mis probabilidades de contenerla y mantener la reputación de la marca intacta. Muchas gracias, Juliana. Ingeniero Zambrano, hay una preocupación en general en nuestros países y es sobre el tema de la tasación, la imposición de impuestos a empresas digitales. Bueno, generalmente en todo el mundo se habla de los 5 grandes, pero obviamente también eso genera preocupación en el consumidor, que hoy en día se ve forzado a hacer compras vía digital por este tema de la pandemia y que piensa, caramba, en algún momento todo esto se tasa como se tasan las transacciones cotidianamente, va a ser un costo importante, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo he escuchado que en Panamá solo a una plataforma internacional se hacen compras anuales por más de $1.000 millones al año. Entonces es mucho dinero que de una u otra forma se mueve en esas plataformas, pero que no paga impuestos y que de alguna u otra forma se convierte en una competencia desleal para el comercio local, que tiene que estar ahora haciendo todo este gasto para habilitar su situación y poder competir en el mercado digital. ¿Cuántos días tenemos para responder la pregunta? Es un tema extremadamente interesante y es un tema que está en el debate en muchas partes del mundo. Y yo creo que hay que partir ese elefante en algunos pedazos para no confundirnos. Y la primera cuestión es que creo que tenemos que partir el elefante de lo que ocurre con las empresas altamente digitalizadas que operan físicamente en el territorio. Muchas de esas empresas de las que nos han hablado hoy, que están operando y vendiendo a través de comercio electrónico, son empresas que también tienen una operación física en la ciudad o en el país, o que no tienen una operación de venta directamente física, pero que están físicamente en el territorio. No hay grandes diferencias entre la operación de una de esas compañías y una que hace venta de ladrillos y nada más. Independientemente de que los ladrillos los venda únicamente en un local físico. Si se pasa al comercio electrónico para vender los ladrillos, pues las reglas impositivas son las mismas, no hay ninguna diferencia. ¿Dónde está la preocupación? Es cuando se realizan operaciones por compañías que no están en la jurisdicción y sin ninguna presencia física en ella. Entonces, hay que partir eso. No se trata de que todo el comercio electrónico necesita reglas nuevas. Lo que ocurre dentro de la jurisdicción funciona perfectamente. Lo que no está en el país, de ahí tenemos que partir los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, que son impuestos como el impuesto al valor agregado, el ITBMS, en el caso de Panamá, son impuestos que pagan los consumidores. Es decir, aquel que compra un bien o aquel que usa un servicio localmente. Entonces, si nosotros pensamos como un país cualquiera y ve ese tipo de operación y dice, bueno, si un consumidor le compra a una tienda de comercio electrónico tradicional aquí, o le compra a una tienda sin ninguna presencia física fuera de la jurisdicción, hay una desventaja competitiva para aquel que está en el país. Dice, resulta que pareciera mejor comprarle al del exterior porque no paga, no se paga el impuesto.
Y eso, pues, como consumidores a lo mejor nos suena sumamente atractivo. Ahí, aún así, tenemos que volver a partir el elefante entre aquellas cosas que son bienes físicos, incluso vendidos desde el exterior sin ninguna presencia física, que tienen que llegar al país y que pasan por la aduana. Tampoco hay grandes problemas ahí, porque al momento de internarse por la aduana deben pagar los aranceles, los impuestos de importación, el impuesto al valor agregado o el ITBMS, como se llama en cada país. Hay algunas salvedades de cosas de pequeño valor que tienen regímenes especiales muy eficientes para, por ejemplo, en algunos países compras de menos de $100, pero alguien está pagando un impuesto que se paga o se junta a veces en el precio del transporte o en el precio del envío de ese producto. Donde es más complicado es en la venta de bienes completamente intangibles o en la prestación de servicios del exterior, y cada vez hay más. Entonces, aquí a lo que nos enfrentamos desde el punto de vista de los impuestos al consumo es en operaciones, por ejemplo, de prestación de servicios que se hacen desde el exterior contra aquellas que se hacen en el interior. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, un servicio de streaming desde el exterior comparado con un servicio de televisión por cable local. En el uno se paga el impuesto, en el otro no, si es que no se adecúa los sistemas. Y entonces, eso, evidentemente, para el consumidor dice, no, ¿cómo me van a subir el impuesto? Uno lo entiende perfectamente, pero cuando uno lo ve como el país, dice, bueno, esos ingresos están dejando de llegar a la contribución de las arcas fiscales y por tanto habrá menos dinero para cumplir las misiones del Estado que tiene. Y a eso le sumas el problema mayor, que son los impuestos directos. Es decir, el impuesto que paga, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas que deberían pagar si estuvieran con una presencia física en el país. Es decir, por ejemplo, que una compañía que hace streaming le vende sus servicios a consumidores en una determinada jurisdicción, por ejemplo en Panamá, pero Panamá no recibe ninguna parte del impuesto por las ganancias que la compañía que hace streaming tiene afuera del país. Entonces, y ahí la cuestión es complicadísima. Existe un criterio tradicional bastante antiguo que dice que debería ser del país de la residencia porque es donde está la creación del valor. Sin embargo, hay cosas, y particularmente en la economía digital, en donde eso es más discutible. Donde, por ejemplo, donde están los clientes es donde se genera valor, ¿no? Hay ejemplos clarísimos como las aplicaciones de tráfico, que sin los usuarios que reportan con sus teléfonos por dónde van y dónde están los atascos, pues eso no existe. No es solo la plataforma, los datos que aportan los ciudadanos son importantísimos para que se genere valor. Entonces, hay una discusión grande en el mundo de cómo cambiar las reglas para que se comparta, para que las naciones tengan derecho de tener una parte de lo que las compañías multinacionales sin ninguna presencia física generan en el mundo entero, ¿no? Entonces, es un proceso que lidera la OECD para buscar un acuerdo entre los diferentes países del mundo, con participación, con consulta de las empresas multinacionales mayores, ciertamente, que busca reformar el sistema tributario mundial para que se pueda existir una participación sobre ese impuesto. Hay dos pilares, es un tema complicado, creo que excede el tema de esta charla, pero lo que sí tenemos que recordar, me parece a mí, es la pregunta que tú hacías. ¿Qué hacemos si empiezan a grabarnos de esos servicios que vienen del exterior y que no están con presencia física? Y yo te voy a devolver la pregunta, Hitler. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa como país cuando no lo hacemos? Y la prestación de servicios empieza, y todas las cosas empiezan a mover más a esos servicios. Ya nos decía Carlos que hay empresas grandes que ya no tienen sus centros de datos físicos de aquí, los tienen en la nube. Esos impuestos que se habrían generado al comprar equipos, máquinas y demás, pasan a estar por fuera y si eso son recursos que los estados potencialmente pueden perder, no solo, además, los trabajos que se pierden y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si no lo hacemos? Muy interesante este tema y la respuesta del ingeniero Zambrano. Yo quiero agradecer a Conectax
porque nos ha apoyado para la realización de este foro. Este foro ha sido patrocinado por Multibank, organizado por Capital Financiero y Conectax. Es una empresa que nos apoya en todo lo que tiene que ver con los foros digitales, es nuestro aliado para el desarrollo de foros digitales. Y quería brindarles a los participantes la oportunidad de despedirse y dejar alguna idea para esos emprendedores que se han quedado con nosotros hasta el último momento. Vamos a comenzar por el mismo orden y que se presentaron. Luis, ¿qué nos tendrías que aportar en tu despedida? Bueno, excelente. Primero todo, gracias. Muy bueno y cuando quieran regresan. Tocando un poquito para cerrar el punto de que a dónde yo creo que debe ir dirigido todo esto, creo que hablaste que hay una multinacional que todo el mundo sabe que es Amazon y ¿por qué Amazon vende lo que es? Porque ellos entregan rápido y confiable. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Acá nosotros podemos entregar en Panamá en 15, 20 minutos. Muy rápido podemos entregar. Pero ¿qué pasa? Hay empresas de delivery, pero tú quieres aumentar el e-commerce en Panamá, Correos Nacionales. Necesita que le metan una inyección para que abra la economía en el país entero. Tú imagínate que tú puedas tener tu micronegocio en Colón y alguien en Bocas del Toro te ordene de una manera confiable que tú a bajo costo diga, váyase. Entonces, unes todos los sistemas, logístico, pago, tienda. Entonces, eso creo que es una oportunidad que Panamá le tiene que meter turbo, porque la competencia no es nosotros mismos, sino son empresas de afuera. Y como te diste cuenta, en el comercio digital no hay fronteras. Así que va a ganar el mejor y mi opinión, eso es lo que hay que hacer y siempre tiene que estar al cambio y a la vanguardia. Juliana. Bueno, primero, reiterarte una vez, Hitler, una vez más, gracias por la invitación. Yo creo que las dos cosas más importantes que deben tener presente es la flexibilidad, saber que esto es mutable, estamos en constante proceso de adaptación, surgen cosas nuevas todos los días y como empresas deben tener la capacidad de ser flexibles para adaptarse a ellas. Y la anticipación como mantra. Siempre buscando estar un paso adelante no solo para ese edge competitivo, pero para seguir manteniéndose relevante dentro del sector en el que operan. Y importantísimo, escuchen a sus consumidores. Ellos tienen los insights más poderosos, ellos tienen a veces hasta las mejores ideas de cómo optimizar, mejorar o cambiar cositas que van a hacer que la experiencia con el producto o servicio sea la ideal. Don Alexander Acosta. Yo como reflexión final, 2 punticos les dejo. Uno, acuérdense del número, ese número 6, que más que el número 6 es el tamaño de la oportunidad. Solo en este ratito que estuvimos compartiendo ya se transaron $2 millones allá afuera en el mercado, en este pequeño rato que estuvimos. Y de eso, el 40% fue directamente en los comercios. Entonces imagínense cómo está el tamaño de la oportunidad en este momento, esperando a que ingresen nuevos competidores y nueva oferta para los clientes. Y segundo, ya cambió el terreno de juego. Y al cambiar el terreno de juego, las condiciones son otras. Ya la pregunta no es si entro o no entro a este nuevo terreno de juego, sino cuándo entro y a qué velocidad voy a entrar para poder coger una parte de ese nuevo mercado que se está moviendo a una velocidad enorme. Ya en Panamá es una realidad y están todas las condiciones dadas para que fácilmente puedan ingresar tanto estas pymes como esos empresarios a montar un nuevo negocio y empezar sobre él pues a crear valor. Muchas gracias. Gracias. Carlos. Y de mi parte, yo les puedo decir que lo más importante es no inventen la rueda. Apalánquense en servicios que ya existen. Mi recomendación es usar servicios locales, porque así alimentamos la economía circular, por un lado, y por otro lado, usted tiene un lugar donde ir a tocar una puerta si algo falla. En cambio, si está en una nube fuera, usted no sabe a dónde ir si tiene un problema. Entonces, apalánquese en un servicio local que le brinde un servicio integral, que usted pueda tener su sitio e-commerce, que usted pueda tener la seguridad, todo el apoyo que requiera y se enfoque en desarrollar su negocio, no en la tecnología. A pesar que yo veo tecnología, pero toda la vida, pero la tecnología por sí sola no es la solución. Ingeniero Zambrano.
Escuchamos su reflexión final. Muchas gracias. Este es un tema de comercio electrónico y algunos de ustedes y algunas de las personas que están en la audiencia seguramente se dedican a promoverlo o a brindar servicios para ello. Entonces, yo pues como comentario o recomendación final creo que más pronto que tarde en nuestros países de América Latina, y Panamá no será la excepción, llegará la opción de instrumentar mecanismos de interoperabilidad con factura electrónica y otros documentos electrónicos para facilitar, por ejemplo, operaciones de comercio a comercio, y que ustedes seguramente podrán integrar como parte de la plataforma de servicios que ofrecerán a los clientes, particularmente aquellos nuevos que están nuevos en el sentido de sumarse al comercio electrónico, empezando sus transacciones. Igual que te llegan los servicios de la pasarela de pagos, te llegará los de cumplimiento que podrían también ser más baratos de cumplir de esa manera. Así es que pues ahí tienen un espacio más para desarrollar y darle servicio a sus clientes. De mi parte solamente eso, y muchas gracias Hitler, muchas gracias a los colegas por compartir este espacio conmigo, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos los expositores. Yo quiero comentarles a los participantes que todavía están conectados y a los expositores que por tradición Capital Financiero mantiene en su página web todos estos foros de forma tal de que las personas pueden acceder en cualquier momento que deseen a través de la página de Capital Financiero a las presentaciones, a escuchar los comentarios e incluso las preguntas y respuestas de este evento que hemos desarrollado en el día de hoy. Así que les agradezco mucho su disponibilidad, su participación. Realmente ha sido un foro que estoy seguro ha sido de mucho valor para las personas que quieren hacer negocios digitales hoy en día y que tienen la posibilidad de acceder a una realidad que hasta hace un año o 2 años muchos pensaban lejana, pero ya se convierte en una necesidad para poder mantener un negocio vigente. Quiero agradecerles a todos nuevamente en nombre de Capital Financiero. Quiero agradecer a Multibank, nuestro patrocinador, y a Conectax por apoyarnos en este desarrollo de este evento. Así que muchas gracias a todos y los esperamos próximamente en otro evento, otro foro de Capital Financiero. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego.